Bueno, volvemos. Ahí prendí de vuelta porque cambié datos, no sé, se congeló, así que ahora vamos de vuelta. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Me ven bien? Necesito un ok. ¿Mejoró? Perfecto, dale, ahí vamos de vuelta. Ahí Ahora vamos. sí, Ahora sí, ahora ahora sí, estamos. genial. Uy. Bueno, ahora sí, vamos de vuelta. Te preguntaba, digo, para Arranca. los que se vuelven a sumar, tuvimos un desperfecto técnico, pero ahora ya estamos bien. ¿Vos me escuchás bien ahora? Perfecto. Y te veo bien también. Bien, perfecto. Bueno, la pregunta fue, ¿por qué es importante este reconocimiento que hace Putin el lunes de estas llamadas repúblicas populares en el este de Ucrania? En principio es importante este reconocimiento porque termina con los acuerdos de Minsk. A ver, Ucrania está en guerra desde hace casi 8 años y hubo dos intentos formales, dos tratados que tenían la idea de terminar con la guerra. El primero fue Minsk I, que se firmó en septiembre de 2014, el segundo fue Minsk II, que se firmó en febrero de 2015. Ahí lo perdí a Nacho. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿O soy yo? Ah, ¿volviste? Ahí está, ahí está, volviste. Ah, Eh, listo. ¿Qué planteaban en los dos tratados de Minsk? Los dos acuerdos de Minsk. Planteaban en principio un cese al fuego, se terminaba la guerra, el control del cese al fuego lo haría la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, y se planteaba una amnistía general, digamos una suerte de ley de punto final para todos lo que Ucrania considera terroristas del Donbass, de la región oriental de Ucrania. Eh, Se planteaba la necesidad, la obligación de que el gobierno ucraniano mantuviera el diálogo con las autoridades de Donetsk y de Lugansk. Y lo más importante, creo yo, lo más importante, es que las dos provincias, Donetsk y Lugansk, volvieran a la órbita de Ucrania, volvieran a ser parte de Ucrania, pero esta vez con un estatus especial, como provincias autónomas, como si fuera una provincia argentina, con su propia constitución, sus propias leyes, su propio presupuesto. Y este es un factor muy importante porque en Donetsk y Lugansk, especialmente en Donetsk, cerca del 90% de la población tiene por idioma nativo el ruso. Y sin embargo, el Estado ucraniano tiene un único idioma oficial, que es el ucraniano. Si bien el ucraniano y el ruso son de la misma familia, no son el mismo idioma, no son muy parecidos. De hecho, el ucraniano se parece más al polaco que al ruso. Eh, Claro. y en algún momento se planteó la idea de que hubiera idiomas regionales, idiomas oficiales regionales, por ejemplo, para estas regiones, que se hablara ruso, y nunca se implementó porque es inconstitucional. Entonces, cuando hablo de darle autonomía a estas regiones, es un punto muy importante el idioma, que estas regiones puedan tener su propio idioma oficial, que si el 90% de la población habla ruso como idioma oficial, pueda ser un idioma oficial a nivel regional. Por eso yo creo que la cuestión de la autonomía era particularmente relevante. Pero el gobierno ucraniano nunca cumplió con esos acuerdos. Nunca quiso reunirse con las autoridades de las repúblicas separatistas, de las repúblicas autoproclamadas, nunca quiso dar ningún tipo de amnistía, y la última vez que se intentó hacer esto fue con lo que se llamó Fórmula Steinmeier, porque la propuso un ex ministro de Relaciones Exteriores alemán que se llamaba Steinmeier. Y cuando se empezó a hablar de aplicar los protocolos de Minsk a través de la fórmula Steinmeier, hubo protestas tan grandes, tan importantes, que Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, no avanzó con eso. No avanzó porque simplemente el Estado ucraniano, la población ucraniana estaba muy en contra de la amnistía, de la autonomía y del diálogo. Muy en contra. Ahora, retomo tu pregunta. Los acuerdos de Minsk nunca se aplicaron, con lo cual la guerra nunca terminó.
pero, pero por lo menos eran una guía, por lo menos eran una hoja de ruta, por lo menos marcaban un camino a seguir, una aspiración, algo. Con la decisión de Putin de reconocer estas dos repúblicas, se terminan los acuerdos. Ya no hay acuerdo de Minsk, ya no hay guía, ya no hay ningún plan para terminar con una guerra que lleva ya casi 8 años. Entonces ese me parece el primer punto central, que, que ya no tenemos ninguna guía para terminar con el conflicto. Por otro lado, el reconocer estas dos repúblicas implica la posibilidad de que Rusia envíe tropas a esta región, porque no sería técnicamente una invasión. Sería, a ver, si Rusia los reconoce como países independientes, reconoce a sus gobiernos como gobiernos legítimos, y los gobiernos le piden a Rusia que intervenga para evitar lo que Rusia considera un genocidio, entonces no es una invasión. En todo caso será una Bien, incursión, pero sería legal. ahora, al margen de la cuestión técnica, digo, de si eso es una invasión, te quiero preguntar un poco por cómo ves la dinámica ahora ahí, teniendo en cuenta que, digo, si uno mira los límites territoriales, un poco el terreno allá, los líderes separatistas controlan cerca de un tercio, ¿no?, del territorio, digo. Dentro de los territorios que Putin reconoce como independientes ahora, hay una buena parte que es controlado hoy por el ejército ucraniano. Entonces, la pregunta es, ¿vos crees que este anuncio puede implicar un enfrentamiento ya no entre líderes separatistas y ejército ucraniano, sino entre ejército ucraniano y fuerzas rusas? ¿Vos lo ves plausible esto? Porque esto lo está discutiendo ahora, por este anuncio de Putin de mandar tropas. En principio, mi primera respuesta sería no. No ahora, en este preciso instante. Porque es cierto, Rusia reconoce los territorios de estas dos repúblicas como la totalidad de las provincias originales y no solo el territorio que controlan efectivamente estas dos repúblicas. Con lo cual, Rusia está avalando una avanzada militar de estas dos repúblicas, pero eso no significa necesariamente que Rusia forme parte de esa avanzada. Más allá de que todos sabemos que los ejércitos de Donetsk y de Lugansk tienen armamento ruso, tienen directivas rusas, tienen influencia rusa muy importante, digamos que son ejércitos distintos. Y en principio, de momento, yo diría que no, ahora, en este preciso instante, que Rusia no va a formar parte de esa avanzada, pero la avala. Ahora, si estos ejércitos empiezan a avanzar, empiezan a intentar ganar el territorio de las provincias de Donetsk y de Lugansk, que están bajo control de Ucrania, Ucrania va a responder, por supuesto que va a responder el ejército ucraniano, para defender sus ciudades, para defender los territorios que controla. Y si responde Ucrania, probablemente se sume Rusia, ahí sí. Pero bueno, eso es adelantarnos un poco en un escenario que está completamente volátil. Aprovechemos esto, contanos un poco de cómo es estar ahí, de cómo son esas dos, claro, yo te decía provincias antes y vos me corregías diciendo son repúblicas, ojo, repúblicas populares. Ahora, ¿cómo es ese terreno? ¿Vos lo tuviste, lo recorriste? Al principio hablabas un poco de esta cantidad muy importante, significativa, de gente que habla ruso. Entiendo también que hay gente sobre todo gente mayor, que su identidad está también ligada a Rusia. Contame un poco de esa cuestión cultural y también de cómo conviven estas tropas ucranianas con la ciudadanía y con estos líderes separatistas que hoy tienen apoyo más importante por parte de Rusia. La población local, a ver, no hay ningún tipo de encuesta, es imposible hacer algún tipo de encuesta más o menos fiable, con lo cual la única respuesta que te puedo dar es de mi experiencia en el contacto día a día con la gente que yo conocí. Sí. En general hay una importante población que se reconoce rusa, que reconoce los lazos históricos con Rusia, pero es una población muy mixta. A ver, todas las familias tienen una parte ucraniana y una parte rusa, todos hablan ucraniano y hablan ruso, más allá del idioma que usen en el día a día, pero me parece que toda esta cercanía cultural, política, histórica con Rusia se marca muy a las claras en todo lo que tiene que ver con la simbología soviética. Mientras que en Ucrania, o si querés en el lado de Ucrania que controla el territorio ucraniano, mientras que en ese sector se destruyen monumentos soviéticos, monumentos por ejemplo a Vladimir Lenin,
del lado, fueron proscriptos los 3 partidos comunistas que existían en Ucrania, está proscripta toda simbología comunista en Ucrania, podés ir a la cárcel por tener una remera con una hoja y un martillo, mientras que Encima que es tan en linda, Berlín te es tan venden linda. souvenirs. Digo, encima que es ¿Cómo, tan perdón? linda de esa época, boludo, ahora que está tan de moda. Te van en cana si Uf, usás una remera, o sea, con una voz y. ¿Qué va? Ahí estoy en contra. me encantaría empezar a mostrarte objetos que tengo por acá de hoces y martillos. Tengo acá al lado la bandera de la DDR, de la República Democrática Alemana. Tengo un montón de esas cosas. Eh, digamos que mientras que eso pasa en Ucrania, en Kiev te venden papel higiénico con la hoz y el martillo y te venden papel higiénico con la cara de Putin. En todos lados. Es un recuerdito que hay por toda la capital. Pero del lado del Donbass, del lado controlado por Donetsk y por Lugansk, hay una reivindicación muy importante a la Unión Soviética, especialmente porque eso funciona en la actualidad. Vos podés decir, ¿y qué tiene que ver la Unión Soviética? ¿Qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial con todo esto? Bueno, para buena parte del este del país, del Donbass, lo que hay al otro lado de la línea de contacto es un Estado ucraniano que avala a neonazis. Y es cierto, efectivamente hay agrupaciones neonazis que forman parte del Estado ucraniano y que tienen una lógica extrema de Ucrania para los ucranianos y los rusos hay que matarlos o echarlos, o al menos subyugarlos. Eso existe, eso es real, pero no son mayoría, de ninguna forma son mayoría. Ahora, cuando desde el Donbass, desde las repúblicas autoproclamadas, se ve a estos grupos neonazis, abiertamente neonazis, mostrando la esvástica y hablando de salir a matar rusos, se vuelve a la narrativa de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, somos de nuevo los rusos siendo atacados por nazis, otra vez, como durante la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos que defendernos de ellos y vencerlos como lo hicimos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces no es casualidad que haya hoces y martillos, que se celebre tanto el Día de la Victoria, que de hecho en Donetsk se celebró más el aniversario, los 100 años de la Revolución, que en Moscú, mucho más que en Moscú. Porque hay una lógica de reivindicar a la Unión Soviética que tiene que ver más con el presente que con el pasado. Y no es por una cuestión de comunismo, de economía o nada parecido. Es por el rol que jugó la Unión Soviética en la victoria contra el nazifascismo durante la Segunda Guerra Claro. Mundial. Ahora, estaba pensando un poco en esas notas, es cierto, sí, circulando más en prensa occidental, que hablan un poco esas crónicas en la zona que hablaban de gente que, es cierto, se habla ruso y se siente parte de Rusia y apela también a este pasado soviético, pero al mismo tiempo estas notas te contaban un poco cómo esta gente estaba en contra de la llamada invasión rusa, y al mismo tiempo hablaban de gente que inclusive se había, por ejemplo, unido al ejército de Ucrania para pelear en la misma zona contra los separatistas. ¿Vos cómo tomaste ese tipo de testimonios en esa zona del Donbass? Bueno, decías, no hay encuestas, pero que también muestran quizás otra cara de la realidad ya. A los dos lados de la línea de contacto hay personalidades completamente opuestas, completamente distintas. Porque del lado ucraniano de la línea de contacto, aún en el Donbass, aún en esta región, se potenció el nacionalismo. Porque bueno, es una zona en guerra, porque pelean contra lo que ellos consideran una invasión rusa, y este tipo de tensiones siempre implican un aumento del nacionalismo, una potenciación de las identidades. Que es de hecho lo mismo que pasa al otro lado. Si al otro lado dicen, los ucranianos nos vienen a perseguir porque somos rusos, entonces voy a ser 10 veces más ruso. Y voy a abrazar 10 veces más a la simbología soviética. Esa polarización, esa potenciación de las identidades es muy, muy clara. Yo no me crucé con muchos ucranianos que vivieran en estas repúblicas autoproclamadas, que fueran abiertamente ucranianos y que realmente no les gustara nada la situación actual. En principio porque muchos se fueron,
La ciudad de Donetsk entre 2014 y 2015 prácticamente se vació, más de la mitad de la población se fue, Y pero un país ahí, digo, para dimensionar. Hablamos de dos lugares que digo, son bastante pequeños, ¿no? Porque estaba leyendo una colega nuestra, Laura Camineta, que decía que las dos provincias, o las dos repúblicas populares, si las juntás, era cerca del 75% de Tucumán, republicano. Eh, un poco ¿Cómo más, es un poco más grande, pero es una región particularmente urbanizada, a diferencia del resto de Ucrania, tiene mucha población urbana. Y entre las dos tenés más o menos 4 millones de habitantes, más o menos. Que es bueno, mucha claro, gente, es mucha gente. claro. De hecho, la ciudad de Donetsk antes de la guerra tenía 1.200.000 más o menos habitantes. Era una ciudad muy grande, de las ciudades más grandes de Ucrania. Pero mucha gente se fue. El problema es que los que quisieron irse no tuvieron casi ningún tipo de apoyo del Estado ucraniano. A ver, imaginémonos en esa situación. Estás en un territorio en guerra. Te querés ir, tenés que dejar tu casa, tenés que dejar a tu familia, tenés que dejar tu trabajo, tu estabilidad, tu vida diaria. Tenés que dejar todo. Y lo único que te ofrece el Estado ucraniano es algo así como 20 euros. ¿Qué haces? Hay mucha gente que se fue, hay mucha gente que aceptó, y yo conozco gente que realmente quería irse y dijo, ¿sabes qué? Me encantaría irme, pero con esto no hago nada, prefiero quedarme acá con mi trabajo, con mi casa, con mi familia, y listo. Bajaré un poco la cabeza, pero me adapto. Pero no te podés ir, si no. Es muy difícil irse. Quiero que vayamos un poco, vinculado a lo que hablamos recién, que vayamos un poco al tema del discurso de Putin el lunes, ¿no? Que es el discurso donde él de alguna manera justifica este reconocimiento. Eh, un discurso que también tiene un eco en lo que él había escrito el año pasado, un ensayo muy largo acerca, bueno, una idea que él ha repetido mucho, esto de que tanto el pueblo, o sea, que el pueblo ucraniano incluso era parte, eran lo mismo, o sea, el mismo pueblo. Putin el lunes habla de un genocidio, eh, habla sobre este error también de los líderes comunistas en la disolución de alguna manera, no darles ningún tipo de condicionamiento a las repúblicas que se van después del bloque soviético. Eh, Primero quiero preguntarte qué te pareció ese discurso y cómo evalúas estos argumentos de Putin, sobre todo la cuestión, bueno, del genocidio, y un discurso que también, bueno, niega un poco la estatalidad de Ucrania, ¿no? O al menos la pone un poco en cuestión. ¿Cómo lo evalúas vos? Sí, concuerdo. Buena parte del discurso tuvo por objetivo deslegitimar a Ucrania. No solo al Estado ucraniano o al gobierno ucraniano o a las decisiones que pueda tomar el gobierno ucraniano, sino a Ucrania como entidad nacional. Hay algo que es cierto, que es que Ucrania formó parte del Imperio Ruso, después formó parte de la Unión Soviética, entre una cosa y la otra lleva unos cuantos siglos, llevaba hasta 1991, unos cuantos siglos bajo el ala de Moscú, de una u otra forma. Y algo de razón tiene Putin en ese sentido. Ahora, hablar de estados inventados o de culturas inventadas, un país es una construcción, un país es una construcción. Las naciones no. A ver, sí es una construcción cultural, pero digo, no es algo que se pueda inventar de un día para el otro, como sí se puede inventar de un día para el otro un país. Y el deslegitimar la propia existencia de Ucrania, me parece que es ridículo, me parece que no tiene ningún sentido. Uno puede cuestionar un gobierno, uno puede cuestionar una decisión, pero cuestionar la existencia de una nación, porque no solo cuestiona a Ucrania como país, sino como país-nación. Eso me parece particularmente grave, pero me pregunto a qué va con todo esto. Sí, Porque esa si es un uno poco la escucha, pregunta, digamos. Y porque si digo, con uno, un discurso así, toda esa justificación para quedarte en un territorio que ya estaba en disputa hace ya más de 7 años, digo, no puede ser el preludio para algo más grande. fue un discurso particularmente agresivo, es cierto, es cierto. Y si uno lo escucha sin saber nada, nada del conflicto, sin saber nada de Ucrania, sin saber nada de Putin, parece anunciar una invasión. Pero a mí me Claro. parece que no. A mí me da la sensación, yo quiero creer que Rusia no va a invadir de ninguna forma, no va a tomar Kiev, no va a llegar a Kharkiv, eso no, quiero creer que eso no va a pasar de ninguna forma. Y me da la sensación de que el discurso de Putin, tan agresivo,
tan violento, con la lógica de deslegitimar a Ucrania, no tiene por objetivo que Ucrania desaparezca, sino decir, yo podría hacer desaparecer a Ucrania, miren, me justifico con todo esto, pero como soy un líder benévolo, simplemente me voy a quedar con este reconocimiento y punto. Vean qué amable que soy. Me parece que la lógica va más por ese lado que por anunciar una invasión, pero tal vez lo que estoy diciendo sea simplemente esperanza y optimismo y no un análisis serio. Ahora te voy a preguntar en un ratito por el tema de la OTAN, que también es un gran tema para discutir y para entender también un poco, bueno, por qué Putin y por qué desde Rusia hay también un interés bueno, plantear este tipo de despliegue. Pero antes me parece importante, quiero que me expliques, que nos expliques el brote nacionalista en Ucrania, teniendo en cuenta, vos me acuerdo un texto que escribiste en Cenital, no sé si vos te acordás, un texto cuando fue el tema Nagorno-Karabaj, sobre la guerra. No, perdón, tema de Bielorrusia, claro, cuando fue el tema... Bielorrusia. Claro, ¿no? Sí. Entonces vos ahí decías algo que era muy interesante, que era, bueno, vos tenés, digo, los tres países, digo, Bielorrusia, Ucrania y Rusia, comparten esas raíces eslavas desde hace siglos. Ahora, vos decías, Bielorrusia, que siempre fue un país que tuvo una identificación con Rusia mucho más fuerte, casi incuestionable, digo, por lazos históricos, también a nivel cultural. Ucrania sí siempre tuvo estos dos lados, digamos, el lado del oeste, quizás más nacionalista y más alineado, más cercano al espacio europeo, y un lado este, que es el que ahora estamos viendo con el Donbass, que es un lado que, bueno, tenemos más el lenguaje ruso y a nivel cultural y político una identificación más fuerte con Rusia. Explícame eso, digamos, ¿cuál es la diferencia entre Ucrania y Bielorrusia en lo que es el vínculo con Rusia y cómo está dividido el país respecto a eso? La diferencia clave entre la transición de Bielorrusia y la transición de Ucrania es que Bielorrusia tuvo prácticamente un solo líder. Ese líder que es Alexander Lukashenko, que lleva como presidente desde 1994, que de hecho un dato que a mí me parece muy importante para entender a Lukashenko es que fue el único miembro del Parlamento bielorruso que votó en contra de la disolución soviética, en contra de la independencia de Bielorrusia. Y de hecho volvió a la bandera de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, no a la bandera original de Bielorrusia. Ese es un dato muy importante. Con lo cual diría que la diferencia entre las transiciones del comunismo a la economía de mercado entre Bielorrusia y Ucrania es el líder. Ucrania tuvo distintos líderes y de hecho los primeros que tuvo, Kuchma y Kravchuk, tuvieron una lógica bastante ambigua en su relación a las políticas exteriores. Acercarse a Europa, pero también acercarse a Rusia, sin comprometerse demasiado con nadie. Fueron bastante ambiguos y mantuvieron de alguna forma este equilibrio. Ahora, vos me preguntabas por el nacionalismo en Ucrania. En Ucrania hay un antecedente muy importante, que fue la Segunda Guerra Mundial. Ucrania era parte de la Unión Soviética, había un sector muy importante de la población que quería ser independiente, que eran ucranianos, que no querían tener nada que ver con la Unión Soviética, y así se conformó el OUN, la Organización de Nacionalistas Ucranianos, que tuvo una fuerza armada, su brazo armado, el UPA, el Ejército Insurgente Ucraniano. De hecho, muy probablemente, si estuvieron siguiendo noticias de estos días, probablemente vieron banderas del UPA, del Ejército Insurgente Ucraniano, banderas rojas y negras, como la de Ucrania, partida en dos, pero roja y negra. Esa es la bandera del UPA, el Ejército Insurgente Ucraniano, que era una fuerza paramilitar que luchaba en contra de la Unión Soviética a favor de la independencia de Ucrania. Y si yo corto acá, dirías, bueno, son nacionalistas, luchaban por la libertad, luchaban por la patria, qué bueno que el Estado los reivindique. El problema es que la historia sigue, porque estos grupos no solo se enfrentaban a la Unión Soviética en el marco de la Segunda Guerra Mundial, sino que apoyaron, se unieron, se aliaron a el ejército invasor. El ejército invasor era el ejército nazi. Es decir, el UPA, tan reivindicado hoy por hoy en Ucrania, peleó del lado nazi. De hecho, uno de sus líderes, Roman Yushevich, formó parte de las SS, no se alió, formó parte del ejército. Y el UPA llevó adelante matanzas sistemáticas contra civiles que no eran parte de la lógica de Ucrania para los ucranianos, de una Ucrania nacionalista. Por ejemplo, este mismo Roman Yushevich, que dicho sea de paso, hace poco se inauguró un estadio con su nombre y hasta Gianni Infantino, presidente de la FIFA, salió a protestar. Roman Yushevich
comandó una matanza contra cerca de 100.000 civiles polacos. Pero además el UPA llevó adelante matanzas contra judíos, contra rusos, contra cualquiera que no les gustara, que no fuera lo suficientemente ucraniano. Y hoy por hoy, el UPA y todos sus ex soldados, sus veteranos, los que siguen vivos y los que no, son reivindicados. Hoy hay monumentos por todos lados. Por favor, no me crean, busquen la semana pasada, la Embajada de Ucrania en Buenos Aires publicó una foto con los colores rojo y negro del UPA, de una agrupación paramilitar que fue aliada del nazismo, que llevó adelante matanzas sistemáticas contra civiles. No me crean, búsquenlo, hasta Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lo dice. No es propaganda rusa. Claro, digo, y con esto también uno entiende, digo, para que se entienda un poco el discurso de Putin, cuando él menciona el tema del nazismo, él básicamente acusa a los ucranianos de nazis, apela también a este pasado que vos me estás contando, digamos. O sea, de ahí se claro. tiene esa referencia. Sí, claro, pero eso no significa que el Estado ucraniano le construya monumentos al UPA, al ejército insurgente ucraniano, no significa que el Estado ucraniano sea nazi. Significa que tienen una lectura de la historia, digamos, sesgada, que solamente se centran en un punto y no en todo lo demás. Sí, ahora, vamos a OTAN, digamos, que es el otro gran tema para tocar. Te lo pregunto de esta manera, de vuelta, para poder entender cómo ve Rusia el tema. ¿Por qué Putin hincha tanto los huevos con el tema de la expansión de la OTAN, o sea, con este compromiso que la OTAN hizo en 2008 acerca de incorporar a Ucrania y Georgia a la alianza? Un compromiso que sabemos está lejos de ocurrir en el corto plazo, pero que la OTAN se ha negado a desechar. ¿Por qué Putin insiste tanto con esto y por qué esto es tan central en esta saga que toma un nuevo giro el lunes? Partamos de una base. Ucrania y Georgia no se pueden incorporar de ninguna forma a la OTAN. En principio porque no cumple con los requisitos formales para hacerlo, más allá de que le guste a Putin o no. Y te compras una guerra, digo, o sea, es como, digo, te compras una guerra. No va a pasar de ninguna forma. Olaf Scholz lo dijo abiertamente la semana pasada. Ucrania no se va a incorporar a la OTAN por los próximos 15 años por lo menos. Ahora, ¿por qué le importa a Putin? Yo creo que Ucrania es una excusa, no es que Ucrania le interese particularmente, es una excusa porque hoy estamos hablando de Ucrania, pero tranquilamente podría haber sido Moldavia, por ejemplo, o Georgia, como vos mencionabas, que está en una situación muy similar a la de Ucrania. ¿Por qué a Putin le interesa? A Putin ve lo que es la estructura política en materia de seguridad y defensa del continente europeo. Esta estructura, las lógicas de seguridad y defensa del continente europeo se plantearon en los 90, inmediatamente después del final de la Guerra Fría, de la disolución soviética, cuando Rusia era nada, cuando Rusia estaba en una situación extremadamente endeble, cuando Rusia estaba muy debilitada y cuando tenía un presidente como Boris Yeltsin, que, digamos, no pinchaba ni cortaba. No era un tipo muy importante. Y tampoco, aun si hubiera sido un tipo ambicioso, tampoco podría haber hecho mucho porque Rusia estaba en una situación muy difícil. Y ahora que Rusia es otra Rusia, que no es la Rusia de Boris Yeltsin, y que Vladimir Putin no es Boris Yeltsin, hoy Rusia mira los acuerdos, mira todo lo que se firmó en ese momento, y siente la necesidad de replantearlo, porque el mundo es distinto, porque Rusia es distinto. Y en cuanto a la OTAN, a la expansión de la OTAN nació como una alianza militar defensiva, en el marco de la Guerra Fría y para defenderse de otra alianza militar que era el Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética. Ahora, sin Guerra Fría, sin Pacto de Varsovia, ¿de quién se defiende la OTAN? La OTAN ya no es una organización defensiva porque no tiene de quién defenderse. Entonces, la única opción, la única alternativa a una organización defensiva es una organización ofensiva. Si al mismo tiempo deja de ser una organización defensiva, pero China no atacó a la OTAN y tampoco amenazó a la OTAN. Digo, a nivel de propósito, digo, es interesante esto porque si uno seguía las discusiones de la OTAN, discusiones que tuvieron mucha relevancia porque tenés mucho cuestionamiento interno, sobre todo el caso de Francia, vos venías siguiendo que, claro, no es que el tema Rusia no se había
digamos, no es que no había un problema con Rusia para los vecinos de Rusia, en el marco de la alianza, pero sí había una discusión de, bueno, cómo darle un nuevo propósito, y ahí aparecía China como rival de ellos. Hace muy poco tiempo la OTAN empieza a mencionar a China en sus comunicados anuales. Ahora, es interesante porque esto vuelve quizás a foca cero, digamos, vuelve a ser el conflicto estructural entre, ya no la Unión Soviética, pero entre Rusia y la alianza, digamos, ¿no? O sea, digo, a lo que voy es que también, paradójicamente o no, la OTAN vuelve un poquito a primera línea, ahora ni siquiera Francia cuestiona la vitalidad de la alianza. Sí, ahora Francia no lo cuestiona, pero salvo Macron, todos los demás candidatos a las elecciones francesas quieren replantear eso, de hecho quieren salir de la OTAN. No solo Marine Le Pen, que es el caso más conocido, todos los demás también. Y de hecho Donald Trump cuestionó abiertamente más de una vez a la OTAN. Pero volviendo al tema, para no desviarnos demasiado con el tema China, eh, si, si la OTAN nace como una alianza militar defensiva contra la Unión Soviética y sus aliados, y hoy no existe más la Unión Soviética, no existe más el Pacto de Varsovia, y aún así la OTAN se sigue expandiendo cada vez más cerca de Rusia, me parece lógico, no me parece para nada descabellado que Putin, que a Rusia, lo considere una amenaza. Y no hace falta estar de acuerdo con Putin para entender esta lógica. Iremos a Estados Unidos. Hace algunas semanas se habló de la posibilidad de que Venezuela tuviera bases militares rusas y a Estados Unidos no le gustó nada. Pensemos en el caso de Cuba, cuando fue la crisis de los misiles en el 62. Obviamente a Estados Unidos no le gustaba nada que la posibilidad de que la Unión Soviética instalara misiles tan cerca de su territorio. Y de la misma forma, a Rusia no le gusta nada tener bases militares de una organización rival tan cerca de sus fronteras. Por supuesto que lo considera una amenaza, y me parece lógico que lo considere una Y lo viene amenaza. diciendo, digamos, o sea, el reclamo de Putin no es nuevo, también me parece importante entender eso. Putin lo viene diciendo desde que está en el poder. Bueno, No sobre todo desde en que está en el 2008. poder, no. Putin lleva en el poder, salvo los 4 años de Dmitry Medvedev, que fueron de 2008 a 2012, sin contar esos años, lleva en el poder desde el año 2000, desde comienzos del 2000. Y al principio no planteaba eso. De hecho, en algún momento hasta se planteó la posibilidad de que Rusia se incorporase a la OTAN. Obviamente eso quedó en la nada. Ahora, si la OTAN siguió expandiéndose, la primera expansión grande fue en 1999, la segunda fue en 2004, y la de 2004 es particularmente importante porque incluye por primera vez a ex repúblicas socialistas soviéticas, que fueron Estonia, Lituania y Letonia, que no solo eran parte de la Unión Soviética, sino que tienen frontera con Rusia. Son, junto con Noruega, los únicos miembros de la OTAN que tienen frontera terrestre con Rusia. Claro que para Rusia esto es una humillación, es una provocación, y es una provocación constante desde 1999 para acá. Entonces no me parece descabellada la respuesta de Putin de, en principio, plantearle ciertas demandas a la OTAN, que no se siga expandiendo, que retire armamento de tan cerca de sus fronteras, y no me parece descabellado porque Estados Unidos en su momento tuvo la misma reacción ante el mismo problema, ante los misiles soviéticos en Cuba, ante las posibles bases militares en Venezuela, bases rusas, ante, no sé, la revolución sandinista en Nicaragua, cuando financió a los contras. La, la reacción fue la misma ante el mismo problema, entonces no me parece justo cuestionar a Putin cuando tiene una lógica que tiene que ver con considerar los avances de la OTAN como una provocación, como una amenaza. Ahora, yo te quiero preguntar, por eso te decía el tema de la actualidad de la OTAN, digamos, para entender un poco lo que puede cambiar en la secuencia, digamos, de las últimas semanas, meses, lo que pasó el lunes y la respuesta de sanciones que ahora también van a tener una contraparte por parte de Rusia. Este reconocimiento, este envío de tropas, que tenemos que saber todavía, esto es importante, hay que saber todavía cuál va a ser el nivel de despliegue ruso en estas dos repúblicas populares, eso me parece que todavía no lo sabemos y es una pregunta importante. Pero digo, con esta nueva dinámica, ¿vos ves algún tipo de concesión posible a Putin? Digo, no, porque digo, una lectura posible es también que él con esta maniobra aleja la posibilidad de una concesión respecto a eso. Porque claro, una mirada racional te decía, Putin está desplegando esta amenaza, no va a invadir, pero la está desplegando justamente para lograr eso, no logra el compromiso y ahora de una manera tira los acuerdos de Minsk por la borda y hace este movimiento. ¿No crees que eso aleja la posibilidad de una concesión diplomática?
Sí, sí, absolutamente. Estoy completamente de acuerdo. Creo que se está cerrando la vía diplomática, más allá de que en todos los discursos se diga que la puerta sigue abierta a las soluciones diplomáticas y todo eso. Ahora, en los últimos casi 2 meses hemos visto un montón de reuniones, muchísimos acercamientos diplomáticos, Rusia presentando sus demandas una y otra vez y Occidente diciéndole que no iba a cerrar las puertas a ningún país, a la OTAN, que no iba a retirar armamento de países como Estonia, como Lituania, como Letonia. Eh, si, si Rusia demanda algo que Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque Estados Unidos es el representante de la OTAN, de eso no cabe ninguna duda, si Rusia reclama algo a Estados Unidos que Estados Unidos no quiere ceder y Estados Unidos demanda algo a Rusia que Rusia no quiere ceder y no es negociable, no hay vía diplomática posible. Claro. Y, y a mí, perdón, me da la sensación de que Putin tenía 3 puntos importantes con toda esta escalada. El primer punto eran las demandas concretas a la OTAN, que no logró nada. El segundo punto era la aplicación de los acuerdos de Minsk, que Ucrania por fin aplicara los acuerdos de Minsk y no lo Claro. logró. Un tiro Y por la se quedó boca. con la última alternativa, que es reconocer a estas dos repúblicas, porque no queda otra. No porque no creo que sea un modo de presión hacia la OTAN. Creo que a esta altura el reconocimiento a Donetsk y a Lugansk como repúblicas independientes tiene más que ver con ponerle un lastre a Ucrania para que no se aleje demasiado, para que no pueda incorporarse a la OTAN, para coartar su libertad de movimiento y de alguna forma estancar el conflicto, como ya pasó en Moldavia y como ya pasó en Georgia, que está en una situación muy similar. De alguna forma, estas dos repúblicas, igual que en Georgia, funcionan de lastre. Hay algo que me parece importante también remarcar para entender un poco la cuestión de los escenarios, ¿no? Y ahora, sobre todo con tantos medios hablando de guerra, ¿no? Guerra en Europa, guerra mundial, toda la wea, como dicen acá en Chile. Eh, Estados Unidos y el resto de la OTAN dijeron que ellos no se van a meter. Y esto es importante remarcarlo y sumarlo a la conversación. O sea, Estados Unidos, y lo ha dicho Biden cuando anuncia sanciones, no va a pelear, o sea, no va a comprometerse militarmente con Ucrania para pelear contra Rusia, tampoco lo va a hacer el resto de la OTAN, tampoco parecería ser algo que esté en discusión en términos reales hoy dentro de la OTAN, por más de que lo puedan pedir que algunos vecinos de Ucrania, ¿no? Digo, eso es importante. Ya hablamos de una dinámica que no va a ser entre Rusia y Estados Unidos, sino en todo caso entre Rusia y el ejército ucraniano, para empezar. Entonces, ahí te pregunto, teniendo eso en cuenta, ¿qué salida le ves a esto en términos militares? La pregunta también es si crees que esto puede implicar, lo hemos recorrido, pero te pregunto de vuelta si esto puede implicar algún tipo de extensión del este de Ucrania al sur de Ucrania, es el que Putin quiera seguir avanzando. Eh, y también te sumo a esto, vos decís, la vía diplomática se está agotando. Ahora, ¿vos crees que también esta crisis podría durar, digamos, en el tiempo, digamos, que se quede en el reconocimiento y se extienda esta situación por un tiempo más? Eh, en cuanto a la OTAN, sí, la OTAN dijo que por ahora no se va a meter. De hecho, Alemania dijo que ni siquiera le va a enviar armas a Ucrania, le va a enviar dinero y nada más que eso. No va a enviar armamento, mucho menos va a enviar soldados. Y ojalá eso se cumpla. Ojalá. Porque, porque bueno, una guerra abierta entre la OTAN y Rusia en principio destruiría completamente Ucrania. Con lo cual, ojalá eso no ocurra. Ahora, si Rusia empieza a avanzar y se aleja del Donbass, de Donetsk y de Lugansk, atraviesa las fronteras del Donbass y se acerca, por ejemplo, a Kharkiv, Kharkiv, la segunda ciudad de Ucrania, que está muy cerca de las fronteras rusas, hacia el norte. Ahí quiero ver si la OTAN no se mete. Quiero ver, porque Ucrania no le puede hacer frente de ninguna forma al ejército ruso, de ninguna forma. Aún con todo el armamento que le pueda aportar Occidente, con todo el dinero que le pueda aportar Occidente, Ucrania no le puede hacer frente de ninguna forma a Rusia, no lo va a poder parar. Y si Rusia quiere esto, vamos a ver si la OTAN decide no meterse y decide no ir a una guerra abierta contra Rusia en Ucrania. Quiero creer que eso no va a pasar. Yo creo que a esta altura el mejor escenario al que podemos aspirar en este preciso momento es a un estancamiento del conflicto, que es lo que pasó en Georgia, por eso lo citaba el caso anteriormente. Me parece un antecedente clave.
porque Georgia está estancado en una situación que no es paz, que no es guerra, que el gobierno no controla la totalidad del territorio desde 2008. Es mucho tiempo. Y Moldavia está en una situación muy similar desde 1992. Me parece que ese estancamiento sin paz, sin guerra y con un gobierno que no controla la totalidad de su territorio es el mejor escenario al que podemos aspirar en este momento, ahora que no tenemos acuerdos de Minsk, ahora que no tenemos ningún tipo de tratado, y ahora que parece que las puertas a la diplomacia están cerradas más allá de Claro. todo lo que se pueda decir, que todavía hay posibilidades de diálogo y demás. En este preciso momento no hay posibilidades de diálogo. Claro, quiero recomendar un texto a propósito de esta charla, un texto que me encantó, lo publica Foreign Policy, es un texto de Stephen Walt se escribe, lo pueden buscar con incógnito, lo leen, lo traducen. Él plantea algo que a mí me parece súper interesante, en más de esto que vas a decir, que él es un tipo, o sea, realista duro, que siempre defiende intereses de Estados Unidos, digo, para entender un poco, claro, de lo que nos gusta, de lo que nos gusta leer al menos. Y el tipo dice algo que dice, o sea, esto no tiene salida, porque claro, Rusia te está demostrando que este tema es una prioridad en términos de intereses. Y te está demostrando que está dispuesto a usar la fuerza. Ya lo está demostrando esta semana y sabemos que la puerta está abierta, ¿no? O sea, sabemos que Rusia pone todo. Ahora, Estados Unidos, por un lado, está diciendo que no va a meterse, es decir, está demostrando que esto no es una prioridad, y eso lo sabemos porque sabemos que la prioridad de Estados Unidos ya hace varios años está en Asia-Pacífico y no ya en Europa, pero al mismo tiempo, dice igual, no está dispuesto a hacer una concesión, no está dispuesto a, por ejemplo, decir que Ucrania y Georgia nunca se van a incorporar a la OTAN, ¿no? Entonces, me parece también interesante para entender esta especie de callejón sin salida, porque también para irnos al lado de Estados Unidos, esto también es un problema, porque bueno, a ver, pelear contra Rusia es una decisión que involucraría, vos no cerrás la puerta, eso me parece que es un dato importante. Vos no cerrás la puerta que haya un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN con Estados Unidos formando parte, por supuesto. Ahora, por ahora, Estados Unidos dice que no. Ahora, al mismo tiempo, esto sigue siendo un problema porque Estados Unidos lo obliga a estar constantemente atendiendo a la realidad de Europa, ¿no? O sea, digo, la atención está puesta ahí y al mismo tiempo no estás haciendo nada para desbloquearlo, porque no estás con ganas de hacer una concesión y por ahora tampoco estás con ganas de pelear, digamos. ¿No ves ahí como una especie de cierre que en términos quizás de estrategia es un poco cuestionable? Sí, sí, y te redoblo la apuesta. Yo creo que el problema de Estados Unidos es que nunca admitió, ni demócratas, ni republicanos, ni nadie, nunca admitieron que los 90 terminaron, que ya pasó la etapa de un poder centralizado, de un mundo unipolar en el cual Estados Unidos es la única potencia y nadie más puede tomar decisiones. Que lo que diga Estados Unidos se hace y punto. Ese mundo ya no existe. Ya no existe esa hegemonía tan centralizada de Estados Unidos que tiene que controlar todo, que tiene que ser el sheriff del mundo, como se decía en una época. Eso ya terminó. Y Estados Unidos nunca lo admitió. Nunca lo supo admitir. Supongo que por una cuestión de orgullo, vaya uno a saber. Pero el día que se dé cuenta que hay otros actores importantes en el mundo, no solo en cuestiones de comercio, porque sí, claro, reconoce su guerra comercial con China, pero yo estoy hablando en términos políticos nada más, no de comercio. El día que reconozca que hay otros actores políticos que son importantes, muy importantes, e incluso más importantes que Estados Unidos, tal vez haya un cambio. Pero mientras tanto, no hay posibilidades, porque además se parte de una base que es Putin es malo. Putin quiere avanzar y conquistar Europa porque es malo, porque es un villano de película de superhéroes. Y con eso no se puede decir nada. ¿Cómo se llama esta chica? Esta mina, Madeleine Albright, ¿cómo se llama? Sí, sí. Que decía que Putin es que parece un reptil, porque es muy pequeñito y es muy frío y tiene los ojos chiquitos, es como un reptil. ¿En serio? ¿En serio? Pero hablemos en serio. No puedes hablar así de un presidente de un país tan importante como es Rusia. Eso no es tomarte en serio la política internacional.
Son chistes que podemos hacer en Twitter, podemos hacer chistes, podemos compartir memes, lo que quieras, pero no lo No es puedes hacer desde el entendible lo que hace Estado. el Departamento de Estado de Estados Unidos, digo, para plantear una estrategia, digamos. Sí, eso que decís es para mí bien relevante e interesante por dos cosas, ¿no? Primero, un poco porque creo que toca la génesis de esto, digamos, que es la expansión de la OTAN y lo que muchos entienden como un error estratégico, digamos, en materia de la arquitectura de seguridad que hoy tiene Europa. Y en segundo lugar, también pensando un poco el futuro, ¿no? Y un poco el dilema que intentaba como resumir recién, o sea, vos no estás dispuesto a pararte de manos con Rusia, y tampoco está dispuesto a ceder, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Es la pregunta. Hay un último tema acá, y con esto ya vamos cerrando, lo planteó también Agustín Salto uno en las preguntas, que es China. Digamos. Sé que podemos charlar un montón de esto, pero sí te quiero pedir alguna reflexión final acerca del rol de China en este conflicto, los vínculos tanto con Rusia, pero también con Ucrania, y una reflexión también un poco de cómo queda el tablero, ¿no? Con Estados Unidos muy atado todavía a Europa, y bueno, con una pregunta abierta que es cómo queda China parado, digamos, cómo queda Estados Unidos contra China. Te cierro con eso. Bueno, en principio voy a aprovechar la informalidad para pedirte unos minutos antes de cerrar, que quiero mostrar algunas cosas que tengo acá y me parecen interesantes. Bien, sí, tenemos En son cuanto, 60 minutos de vivo, y estamos bien, o sea, bien, y además como que veo que la gente se quedó, lo cual es raro, o sea, después de una hora la gente se va, o sea, deberían quedar muchos menos, y la gente quedó, boludo, o sea, y estamos, son bueno, es casi el tema, anónimos. es el tema del momento. Es el tema del Bueno, momento. Si no te quedás ahora, ¿cuándo te vas a quedar? bueno, vamos con China y después te Eh, digo. Dale, genial. Te lo hago bien cortito, bien cortito. China, hoy por hoy, es el principal socio comercial de Ucrania. Ok, el principal socio comercial de Ucrania es la Unión Europea, pero como país individual es China. Y además es de los principales socios comerciales de casi todos los países de Europa, además de Estados Unidos, además de, bueno, casi todo el mundo tiene por principal socio comercial a China. Yo de hecho creí que China no se iba a involucrar en este conflicto para preservar sus relaciones comerciales, pero a esta altura, una vez que se reunió con Putin, que dio su apoyo explícito a las demandas rusas, que dijo Rusia tiene razón, Putin tiene razón, eh, pienso que al final del día el comercio y la política pueden estar interconectados, pero también pueden seguir caminos paralelos. Y, y si los productos chinos son buenos y son más baratos, le vas a seguir comprando a los productos chinos por más que no te guste el gobierno, que no te guste cómo se hacen esos productos, van a seguir inundando el mercado y les vas a seguir comprando. Así que eso por un lado, creo que lo que decida China en términos políticos no necesariamente afecta a las relaciones de China en términos comerciales. Por otro lado, Putin sabía perfectamente que las sanciones que se impusieron esta semana se iban a imponer, que se iban a afectar muy duramente a la economía rusa, y creo que no hubiera tomado esta decisión de reconocer a las dos repúblicas autoproclamadas sin Sí, saber, si no tuviera la certeza de que cuenta con una red de seguridad, una red de contención que es China. Él sabe que si las sanciones afectan muchísimo, muchísimo, y no va a ser así, pero si afectaran muchísimo las relaciones comerciales entre Rusia y la Unión Europea, dice al carajo, me doy vuelta y que los chinos me compren todo. Incluso el gas, ok, hoy no hay un gasoducto, lo construimos, ¿cuánto pueden tardar los chinos en construir un gasoducto? Nada, un par de meses. Entonces, me parece que esa red de contención es muy importante y creo que todo este conflicto, uno de las consecuencias va a ser un acercamiento cada vez mayor entre Rusia y China. Cosa que no le viene nada bien ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea, pero ese es otro tema. claro. Bueno, tenemos 2 minutos más, así que si querés mostrar lo que vas a mostrar y contar un poco de tus libros también, vamos a aprovechar a difundir los libros, claro, porque Por Ignacio, ya favor. se dio cuenta que sabe mucho, pero además escribió no uno, sino 2 libros, 2 libros sobre el tema, y uno de ellos está focalizado bueno, dos, pero a ver, mostrarlos y contarlos vos, ¿entendés? Bueno, el primero, publicado en papel, Ucrania, Donbass, una renovada guerra fría, está en librerías grandes de todo el país. No voy a nombrarlas para no tirar chivo. El otro no se los puedo mostrar porque se publicó únicamente en ebook, se llama Ucrania Crónica desde el Frente. Cómprenlos, háganme el favor que me viene fantástico. Y aparte esta campaña de marketing que me están regalando es hermosísima.
Pero quería mostrarles otras cosas. En principio, las banderas de las repúblicas populares, ahora países independientes. Esta es la bandera de la República Popular de Donetsk. Un dato de color es que el color negro es por el carbón, que es muy importante en esta zona, marca la identidad. De hecho, el club Shakhtar de Donetsk, Shakhtar significa minero, justamente por las minas de carbón. Y la bandera de la República Popular de Lugansk, en el norte. Y una cosita más que me parece muy interesante es este recuerdito muy bonito que me compré, que es la bandera de la República Popular de Donetsk, y dice en ruso, Yagarju Shtoyanie Ukrop. Estoy orgulloso de no ser un Ukrop. Ukrop significa algo así como un puto ucraniano. Es una forma muy despectiva de referirse a los ucranianos. Estoy orgulloso de no ser un puto ucraniano. Eso dice este imán, que me parecía particularmente ilustrativo de la situación en Donbass. Bueno, con esto cerramos, Ignacio. La verdad, un placer conversar contigo hoy. Gracias por el tiempo. Sé que es realmente un privilegio por toda la agenda que tenés. Lo pueden seguir también en redes, a Ignacio Putin, lo buscan ahí en Twitter, él está compartiendo noticias sobre el tema. Y bueno, amigas, con esto cerramos este vivo. Gracias a todos los y todas los que se sumaron. Lo vamos a dejar en el feed, así que compartan, véanlo de nuevo si quieren. Lo dejamos, así que bueno, adiós, que tengan una buena semana, ¿no? Ya, un fin de semana. Eso. Buenas noches. Adiós.